Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar la Casa Colorada de la Plaza de la Conchita. Este lugar ya lo había mencionado en el video del Fotomuseo de Coyoacán. Sin embargo, en aquella ocasión no lo había grabado. Después de un tiempo, cuando visité otros museos, pasé por este lugar y ya lo pude grabar. Y quise rehacer el video del Fotomuseo para incluirlo, pero al momento de editarlo, el video final perdía mucha calidad y muchos detalles que se apreciaban ya no se veían bien, y pues no quería que el video se viera con menor calidad a como se veía antes. Entonces, para que el recorrido del Fotomuseo siguiera conservando la calidad original, decidí presentar esta casa en un video diferente, aunque fuera corto. Pero bueno, la ventaja es que de esa manera ya podré explicar de forma más detallada y más calmada todo acerca de este lugar. Como les había comentado, la Casa Colorada está ubicada en las periferias de la Plaza de la Conchita, en Coyoacán. El recinto es conocido porque es la casa donde habitaron Hernán Cortés y la Malinche tiempo después de la conquista. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, más adelante entenderán por qué. En el centro de Coyoacán se encuentra el antiguo edificio del ayuntamiento, que es el que estamos viendo en estos momentos. Erróneamente, a este edificio se le llama Casa de Cortés, porque se cree que Hernán Cortés vivió ahí, pero no, él no vivió en ese lugar, vivió en la Casa Colorada durante un tiempo. Regresando a la historia de la Casa Colorada, como todo edificio histórico, necesitamos conocer un poco de su pasado. Como ya vimos en videos anteriores, después del descubrimiento de América, muchos europeos vinieron al continente para descubrir tierras nuevas, y Hernán Cortés fue uno de ellos, que, en compañía de su ejército, llegó desde Cuba a las costas de la península de Yucatán, pero no desembarcó, sino que estuvo navegando. Finalmente, en marzo de 1519, llegó a Tabasco, desembarcó en las costas y ahí tuvo una batalla contra los indígenas chontales, una pequeña comunidad de los mayas. A esa batalla se le conoce como Batalla de Centla. Los chontales, aceptando su derrota, le ofrecieron regalos a Hernán Cortés. Entre ellos estaban 20 mujeres esclavas, y una de ellas era Malitzin. Ahí fue como se conocieron. Era una mujer muy inteligente, pues además de hablar la lengua maya, también hablaba el náhuatl, y en poco tiempo aprendió el español. De inmediato, Malitzin, que nosotros la conocemos como Malinche, fue bautizada para ser convertida al cristianismo, y los españoles le dieron el nombre de Marina. Ya ven que los españoles no entendían los nombres indígenas, y siempre a las cosas le cambiaban el nombre por algo más simple de entender. Por esa razón, en vez de Malitzin, como no entendían el nombre, mejor le cambiaron a Marina. Gracias a Marina, Malitzin o la Malinche, Hernán Cortés pudo comunicarse con habitantes de distintos pueblos nahuas, ya que era su intérprete. Ella le comunicaba a Cortés todo lo que los indígenas trataban de decirle. También le explicó la forma de vida de las civilizaciones indígenas, le ayudó a tener contacto con los mexicas y a formar alianzas con los enemigos del imperio mexica. Todos estos hechos fueron determinantes para que los españoles pudieran conquistar al pueblo mexica. Después de diversos estudios, se concluyó que la conquista española culminó el 13 de agosto de 1521. Muchos piensan que una vez terminada la conquista, los españoles se fueron a vivir al centro de México, Tenochtitlán, lo que hoy en día es nuestro centro histórico, pero no, se fueron a vivir a Coyoacán. Esto lo hicieron porque querían vivir en una región cercana al centro de la antigua ciudad de los mexicas, para que tuvieran un lugar donde vivir, mientras la antigua ciudad era destruida para ser construida la nueva capital. Por esa razón, la alcaldía Coyoacán está llena de edificios que datan de la época colonial, y por esa razón es considerada como un museo. También, por esa misma razón, el primer edificio de gobierno de la Nueva España, el antiguo edificio de ayuntamiento, fue construido en Coyoacán. Por eso se los mostré hace un momento. Pero una vez que fueron construidos todos los edificios coloniales en el centro histórico, muchos españoles se fueron a vivir a esa zona. Incluso el Palacio de Ayuntamiento
lo movieron al actual centro histórico de la Ciudad de México. Cortés estuvo muy agradecido por la ayuda que Malitzin le ofreció durante la conquista. Por esa razón, mientras habitaron en Coyoacán, le mandó a construir una casa. Malitzin le pidió que se la construyera de color rojo, y así fue como nació la Casa Colorada de Coyoacán. Y bueno, aquí la tenemos, se las presento. Como les había comentado, se encuentra en las periferias de la Plaza de la Conchita. Se le conoce como Casa Colorada debido a su característico color, que como ya les comenté, fue a petición de Malitzin o la Malinche. Aunque el edificio ha sido restaurado varias veces, conserva los muros originales desde que fue construida. Ese intenso color incluso se conserva hoy en día. Tanto Cortés como la Malinche vivieron en este lugar poco después de la conquista. Parece ser que solo habitaron entre 1521 o 1522. De ahí viene la confusión de que el antiguo ayuntamiento de Coyoacán es nombrado como Casa de Cortés. O sea, se sabe que Cortés vivió en Coyoacán, pero no vivió en el ayuntamiento, vivió en esta casa. Debido al tiempo que ambos pasaron juntos, procrearon un hijo llamado Martín, y fue el primer mestizo nacido en Nueva España, pues tenía sangre española y sangre indígena. Debido a la ridícula idea que tenía Cortés de que su sangre española, según él, era pura, se sentía deshonroso de que una indígena fuera su esposa. Por esa razón, poco después, mandó a construirle a la Malinche una casa en la Plaza de Santo Domingo, y ahí ella vivió con su nuevo esposo, Juan Jaramillo. Esa casa también es de color rojo y también se le conoce como Casa Colorada. Hoy en día está ubicada en el número 95 de la actual calle de República de Cuba. Incluso aún existe, y entre sus muros se encuentra la escuela primaria Miguel Serrano. Volviendo a la Casa de la Conchita, Hernán Cortés siguió habitando aquí. Incluso habitó con su esposa oficial, llamada Catalina Suárez, en 1522. Sin embargo, poco después de que vino a vivir en esta zona, Catalina falleció. Cortés declaró que murió de asma, pero sus familiares no le creyeron y dijeron que el español la había asfixiado. Todo esto incluso llevó a un proceso de juicio. Sin embargo, declararon a Cortés inocente. Así como era, ¿ustedes creen que no haya sido culpable? La verdad yo no creo, pero pues como fue el líder de la conquista lo defendieron mucho. Si la fachada la vemos de cerca, vamos a ver algunos elementos prehispánicos, como estos pequeños elementos que me imagino yo representan los aros del juego de pelota. Cortés habitó la casa hasta 1526 y cuando el centro de la capital de Nueva España estuvo construido, se fue a vivir allá, dejando la casa en abandono. La verdad no encontré información de qué pasó con ella en los siguientes siglos. Solo encontré que en épocas recientes la casa fue habitada por los pintores Rina Lazo y Arturo García Bustos. Un pequeño paréntesis, si seguimos observando la fachada de la casa, tiene una serie de figuras que la decoran. Y un poquito más a la izquierda, la fachada ya está lisa. Es que esa fachada ya corresponde a otro edificio completamente diferente, que se llama Casa de Teatro. Ya no forma parte de la antigua Casa Colorada. Continuando con la historia de la Casa Colorada, como les comenté, Rina Lazo y Arturo García la habitaron. Ambos fueron muralistas y discípulos de Diego Rivera y Frida Kahlo. Se casaron en 1949 y empezaron a vivir en la Casa Colorada. En el año 2006, su hija Rina García Lazo abrió una galería en la casa para que las personas conocieran el trabajo de sus padres. Sin embargo, después del fuerte sismo del 19 de septiembre de 2017, el inmueble sufrió daños muy graves, por lo que la galería tuvo que ser cerrada, y desde entonces ya no ha sido abierta al público. Pero bueno, vamos a regresarnos a la Casa Colorada, porque ya nos alejamos, ya estamos viendo la Casa del Teatro. Y bueno, esta es la historia de la casa. Si se dieron cuenta, mencioné varias veces la Plaza de la Conchita. ¿Por qué? Porque cuando Cortés mandó a construirla, especificó que la casa debería tener un jardín enorme. Ese jardín llegaba hasta este pequeño parque, que hoy en día se le conoce como Plaza de la Conchita. Por eso varias veces mencionaba que la casa estaba cerca de la Plaza de la Conchita, porque originalmente la casa llegaba hasta estos terrenos debido a ese jardín. En 1525, Hernán Cortés mandó a construir una iglesia en este lugar. Es esa que se ve al fondo. Ahorita vamos a visitarla.
es conocida como la Capilla de la Inmaculada Concepción de Coyoacán. La capilla fue construida en honor a la Virgen de la Concepción y estuvo a cargo de la orden religiosa de los franciscanos. Fue edificada en 1525, probablemente por Fray Julián Garces, que era obispo de Yucatán y Tlaxcala. Esta sería la primera iglesia de la Nueva España y fue construida sobre un altar tolteca, ya que Cortés tenía la idea de que para demostrar que había aplastado a los indígenas y que era superior, también debía aplastar sus construcciones. Todas sus edificaciones las hacía encima de las construcciones de los indígenas, para dar a entender que estaba encima de ellos. Este lugar es tan icónico en Coyoacán que muchas telenovelas o series vienen a grabarse aquí. De hecho, ese día que fuimos, estaban realizando grabaciones, pero creo que eran actores extranjeros. La cruz que estamos viendo es una réplica de la que existió en el siglo XVII, la cual fue destruida durante la Guerra Cristera. Debido al paso del tiempo, la iglesia de la plaza tiene un gran deterioro, por lo que fue clausurada en el año 2011 para realizar obras de reconstrucción y mantenimiento. El 2 de mayo del 2013, durante los trabajos de remodelación, se encontraron alrededor de 150 cadáveres de indígenas y también se encontró debajo el altar tolteca que sirvió como base para ser construido. A la izquierda están los actores que les conté que estaban grabando. Desde el 2014 se planea que pueda ser construido un pasaje subterráneo que les permita a los visitantes ver el altar descubierto. Les voy a contar ahora una pequeña leyenda. Debido a que la iglesia fue construida en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, cada 8 de diciembre, que es cuando se celebra, se lleva a cabo la fiesta patronal. Curiosamente, el 8 de diciembre de 2011 ocurrió un sismo de 6.7 grados y al momento del temblor, por milagro divino, se unieron las grietas de las columnas y bóvedas de la iglesia que se encontraban en proceso de restauración. También se cuenta que en estos rumbos han visto la aparición de la Llorona, y otros más cuentan que Hernán Cortés se casó con Malinche en esta iglesia, pero a los 2 años de casados él la abandonó, y por eso afirman que hoy en día cualquiera que se case en la Conchita tendrá un matrimonio corto. Este edificio que estamos viendo es la nave central, que es sencilla y de forma rectangular, dividida en 4 cuadros, delimitada por columnas que conforman arcos en la bóveda. En su interior tiene un retablo de columnas salomónicas ornamentado con pinturas de autores anónimos, así como estatuas del Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo y San Francisco de Asís. Tiene una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es una escultura de madera del siglo XVII. Tiene una pintura de un Cristo crucificado de José Mota. Tiene una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe y sus apariciones. El autor es anónimo. Tiene una pintura de los santos óleos de Leandro Díaz. Es un óleo sobre tela, la fecha es desconocida, y una campana donada por los fieles del barrio de la Concepción. Ahora les voy a mostrar un poquito más de cerca la capilla para que puedan apreciar todos los detalles que hay en su fachada, así como sus torres y su campanario. El templo tiene una arquitectura barroca, la cual se caracteriza por sus excesivos elementos decorativos. En la fachada podemos ver que efectivamente tiene muchísimas ornamentaciones hechas con tezontle y piedra volcánica. Tristemente, la iglesia fue saqueada durante la Guerra de Reforma
a mediados del siglo XIX. Debido a las leyes de reforma, el templo cerró y perdió muchos de sus ornamentos originales. Fue hasta 1932 que la capilla fue declarada monumento histórico. Otra leyenda de este lugar dice que las parejas jóvenes que se vayan a casar en esta iglesia, si poco antes de la boda ven el espíritu de una mujer vestida de blanco que camina en los alrededores de la iglesia, significa que su matrimonio no durará. Otra leyenda que se cuenta de esta iglesia dice que hace mucho tiempo, en la época en la que el tranvía pasaba por esta zona, un fraile que salía de esta capilla se subía al tranvía y visitaba distintos puntos de Coyoacán, como la Plaza de Santa Catarina o la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Se bajaba para visitar a los enfermos. Sin embargo, muchos tranviarios coinciden en que, en varias ocasiones, el fraile desaparecía de la unidad, pues no se percataban cuando bajaba, y no era difícil de identificar, pues se reconocía fácilmente por los hábitos que portaban. Entonces, si se bajaba, se hubieran dado cuenta. Cuando se percataban de que había desaparecido, en el interior de la unidad se percibió un silencio sepulcral. Creen que se trató del alma en pena de algún monje religioso franciscano que habitó en este sitio en su época de esplendor y que siguió pagando alguna manda o algún pecado que cometió. Con esto terminamos nuestro recorrido por la Plaza de la Conchita. Se las mostré porque originalmente también formó parte de los terrenos de la Casa Colorada. Y para terminar, hablaremos un poco del kiosco del centro de Coyoacán. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero hay una serie de datos que no les había comentado. Listo, llegamos al centro de Coyoacán para ver su kiosco. Como habíamos visto anteriormente, este kiosco está en el centro de Coyoacán. Fue donado en el año de 1900 por Porfirio Díaz, con motivo del centenario de la independencia de México. Su emblemática estructura metálica fue traída desde Francia. La cúpula cuenta con 16 vitrales y en lo alto está un águila republicana trabajada en bronce, con alas extendidas y una serpiente. Originalmente, al ras del suelo tenía una leyenda que decía Centenario de la Autonomía, pero esta se perdió en 1950 cuando se elevó el nivel del monumento, y aunque no lo parezca, es desmontable. Y con esto terminamos el recorrido. Esperamos que les haya gustado. La Casa Colorada, como pueden darse cuenta, la pueden ver desde el exterior las 24 horas del día. Como lo habíamos dicho, la casa está ubicada frente a la Plaza de la Conchita, en la calle Higuera del barrio de la Concepción. Para llegar, la estación de metro más cercana es Coyoacán, de la línea 3. Sin embargo, todavía hay que caminar bastante. La ventaja de esto es que van a poder andar por todas las calles de Coyoacán y van a conocer gran parte de su centro, así como algunos de sus edificios históricos. Entonces, no se les hará un recorrido aburrido, sino interesante. Y casi se me olvida decirles cómo llegar. Para llegar, de la estación Coyoacán, caminan por toda la avenida México, y esta los va a conducir directamente al centro de Coyoacán, y después a la Plaza de la Conchita, y habrán llegado a la Casa Colorada. Esperamos que les haya gustado este recorrido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, y nos vemos para el próximo destino. ¡Hasta luego!